Amor interracial entre una mujer de origen africano y un caballero inglés en América, 5 años después de la Guerra de Secesión, en 1870. No olvides suscribirte y activar la campana para recibir la notificación de nuevo contenido. Lady Ébano y el Duque. Capítulo 4. Visila se acercó a una de las puertas que daban a la terraza y salió. Necesitaba aire, había sido un día complicado. Samuel Runnels la había defendido con vehemencia ante los insultos de la dependienta, y por si eso fuera poco, la había tocado para mirarla directamente a los ojos. La había cogido por el mentón. Todavía podía sentir su roce en esa pequeña parte de su cara. No, mejor dicho, todavía podía sentir el poder de su mirada lila clavada en su mente. Era como si los ojos púrpuras del duque hubieran sido capaces de atravesarle el cráneo para quedarse en él, en su mente, en su memoria. Estaba impresionada. ¿Para qué negarlo? Y le era muy difícil sentir algo positivo hacia una persona blanca, no solo blanca, sino rica. Por su experiencia, solo había recibido órdenes e insultos por parte de ese tipo de gente. Claro que los Runnels eran muy buenas personas, y la habían tratado con toda la dignidad posible dada su condición como sirvienta. Sirvienta. Al menos ya no era una esclava. Cerró los ojos y se arrimó al muro junto a la puerta. Los recuerdos de sus padres seguían muy vivos en su vida. Ella no había nacido para servir, su padre formó parte de la realeza yoruba, y como tal, ella había sido educada para ser una dama. Rhodisa. Ay, su pobre hermana menor. El orgullo de su familia. ¿Dónde estaría ella en esos instantes? Un par de lágrimas le recorrieron las mejillas, y abrió los ojos. Contempló el amplio jardín, que se extendía más allá de la terraza. El aire fresco fue un bálsamo para sus pensamientos, dolidos por los inconvenientes de su vida actual. No era la primera vez que hacía aquello. Cuando los señoritos se iban a dormir, aprovechaba para disfrutar del jardín, se sentaba en la terraza, en cualquier esquina, y lo miraba todo con atención. Había algunas mesas y sillas, pero jamás las había usado, ni jamás se atrevería a hacerlo. Divisó una banqueta de piedra, debajo de un árbol, en un extremo de la terraza. La luz de la luna apenas iluminaba esa parte, pues las ramas del árbol lo impedían. Era perfecto. Anduvo con pasos decididos hasta su deseado refugio, su remanso de paz. Entonces de pronto comprendió que no había encontrado refugio alguno, la banqueta ya estaba ocupada. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para vislumbrar mejor el lugar, se quedó de pie, estupefacta, mirando la figura oscura masculina que ocupaba el asiento. Su primer instinto fue el de correr en dirección contraria, pero no lo hizo. Reparó en las piernas del susodicho misterioso, eran largas, y estaban apoyadas contra el suelo con un gesto varonil. Su mirada ascendió y se encontró con unas manos lesionadas. Los nudillos estaban pelados en carne viva. La mirada de Visila siguió subiendo, y vio un mentón magullado, una mejilla ensangrentada, y unos ojos violetas. Durante algunos segundos su aturdimiento fue tan absoluto que apenas consiguió articular palabra. No lo habría reconocido si no fuera por el brillo de su mirada púrpura. Era Samuel. Apenas lo había visto desde la terraza porque en ese punto no había luz. ¿De qué se estaba escondiendo el señorito? Y lo peor, la habría visto llorando y paseando en la terraza de los señores. Seguro que sí, Dios misericordioso. Esperaba que no hubiera represalias por su atrevimiento. Ella no debería estar allí. El prolongado silencio la hizo dudar de su destino. Su miedo aumentó ante el silencio de él. ¿Y si estaba molesto con ella? Pero al fin, vio como la boca de Samuel se torcía en una sonrisa grotesca, dado que tenía el labio partido, la nariz aguileña, apenas estaba reconocible, la piel estaba enrojecida, a punto de amoratarse. Los ojos, Dios, qué ojos. Estaban intactos. ¿Qué le había ocurrido? ¿Con quién se había peleado? ¿Por qué? Sin embargo, aun con su aspecto maltratado, Samuel era imponente, atrevidamente sensual, atractivo. Guapo. Era demasiado apuesto para el bien de cualquier mujer sensata, incluso para el bien de una mujer terriblemente sensata como Visila. Su miedo se disipó. Algo le decía en su interior que el joven sería incapaz de perjudicarla. Bien lo había demostrado esa tarde al defenderla. El miedo se transformó en preocupación y dio un paso hacia él sin pensarlo mucho.
¿Necesita ayuda, milord?, preguntó, recuperando el aire que había perdido, poniendo orden en el resto de sus pensamientos caóticos. Lléveme a su habitación. Oh. La preocupación se convirtió en enfado. ¿Cómo iba a llevar a un hombre a su habitación? Temió que Samuel estuviera borracho, aunque dudaba mucho que él fuera de esa clase de personas, que perdían el control con la bebida. Era inaceptable que le pidiera algo tan indecente. Por favor. Insistió él al notar su desagrado. Necesito que me salves de una buena regañina de mi madre. No, mejor dicho, necesito que salves el matrimonio de mi hermana. Manifestó el joven. El imprudente de Donald es el culpable de esto. Claro que yo me he dejado arrastrar, pero las mujeres Reynolds solo ven lo que les interesa para dar rienda suelta a su dramatismo. Por favor. La cogió por las manos y sintió una corriente abrasadora. Ninguno de los dos llevaba guantes, ni siquiera el caballero. Cuido que es usted una experta en el arte de la sanación. Los sentimientos volvieron a alborotarse para dar paso a una marea excitante de sensaciones, hasta entonces desconocidas. El roce de Samuel ardía dolorosamente contra su piel, y sus palabras le confirmaban que sus intenciones no eran perversas, realmente él necesitaba ayuda. Venga conmigo, milord, accedió con sus manos, todavía entrelazadas entre las suyas. Samuel Reynolds estaba embelesado, la había visto llorar en la terraza, y pasear por esa parte de la propiedad que le era prohibida. Era una rebelde y siempre lo supo. En el fondo de su actitud sumisa, se escondía un carácter fuerte, y eso lo tenía intrigado. Visila lo tenía intrigado, mejor dicho. La contempló desde el silencio de su banqueta. Escondido bajo las sombras del árbol que lo protegían de la luz de la luna, sus andares no eran los propios de una sirvienta. Visila andaba con finura y gracia, como si alguien la hubiera enseñado a hacerlo. ¿Era posible? Incluso sus gestos eran delicados. Estuvo a punto de decirle algo cuando la vio andar hacia su posición. Pero fue travieso, no fue un caballero, y guardó silencio hasta que Visila se dio cuenta de su presencia. Fue divertido contemplar sus emociones cambiantes en su rostro hasta que vio el miedo en él. Por eso había forzado una sonrisa, para calmarla, y ella había reaccionado positivamente. Pero ahora la situación había adquirido otro matiz. Estaba asombrado de que ella no hubiese huido, o se hubiese negado a ayudarlo, o cualquier otra reacción que las mujeres tendían a hacer cuando se encontraban con un hombre a solas. Y no era que ella se hubiera mostrado dispuesta, al contrario, se había enfadado al principio, y había tenido que convencerla de que sus acciones eran nobles y necesitadas. Pero, ¿lo eran? Ella era preciosa, sus cabellos rizados de color negro despuntaban por debajo de la cofia blanca, insistiendo en salir. Su rostro era ovalado, su nariz ancha y sus labios gruesos y apetecibles. La siguió hasta su habitación, sin soltarla, absorbido por su energía única. Deleitándose con el contacto fino de sus pequeñas y negras manos. Puedo evitar que su madre sufra, pero no puedo evitar que usted lo haga, le dijo Visila con una voz tranquila y suave. Haga lo que sea necesario. Susurró él una vez en su habitación. Era un espacio pequeño con una cama individual y un armario, apenas tenía ventanas. Pero no era peor que el resto de las habitaciones del servicio, aun sabiendo eso, que todas las habitaciones del servicio eran iguales. Volvió a sentirse indignado como le había ocurrido en la tienda del puerto. Visila merecía una habitación ancha con una cama enorme y sábanas de seda rojas. Esas ideas hicieron reaccionar a Samuel de inmediato. Hasta ese momento había apreciado su belleza, y hasta había tocado su mano. Pero, ¿y si daba un paso más? Cogió aire y se sentó en una esquina de la cama, obediente, contenido, ató sus ansias con una cuerda muy floja y esperó. Rezo para que mi madre no se despierte. Duerme en la habitación de al lado, dijo ella mientras cogía un bol, un paño blanco y varias hierbas y pomadas. La vio inclinarse, y tuvo una imagen perfecta de su trasero. Si Visila supiera lo sugerente que era esa posición, se escandalizaría. ¿Qué rayos? Él mismo estaba escandalizado con sus pensamientos. Esa mañana Visila era solo una joven encantadora, y de repente, era mucho más. Era la mujer más apetecible que había visto nunca. No creo que Daisy se despierte con facilidad. Carraspeó él, aferrándose a ese momento de intimidad. Pero mi padre.
El viejo Samuel estará roncando, no se preocupe. Zanjó el asunto, dando paso a un silencio encantador y tenso. El silencio tan solo fue truncado por la labor ágil y consciente de Visila con las hierbas en el mortero. Poco después, Visila se arrodilló a su nivel y Samuel notó la humedad del paño blanco sobre su cara, y el olor a hierbas recién machacadas y ungüentos esparcidos por su piel. Sintió el dolor, pero también el placer y el alivio. Observó las manos delicadas de Visila, ella apretaba el paño contra su piel golpeada y cortada. Luego volvía a untar el paño con los cataplasmas, y de nuevo lo colocaba amorosamente sobre su mandíbula, sus mejillas y sobre las manos. Se mantuvo cautivado por ese proceso durante mucho rato. No quería pensar, no quería preguntarse qué estaba ocurriendo. Solo la rodeó con sus brazos por la cintura. Se empapó de su aroma femenino, aquel que ya conocía, coco y vainilla, la sintió muy cerca, notó su calor, su cuerpo, descubrió que tenía una cintura estrecha y también notó cómo ella se tensaba. La tensión, no obstante, no fue un impedimento para seguir cogiéndola, era como estar en una nube en la que solo existían ellos dos. Nadie ni nada más, ni siquiera los pensamientos tenían cabida en su intimidad. Ella apartó el paño y lo miró directamente a los ojos, no solía hacerlo. Pero deseó que lo hiciera con más frecuencia, pensó que podía perderse en esa mirada oscura, llena de enigmas. Y lo hizo, se perdió en la mirada femenina de Visila. Y la acercó más a él, muy lentamente, hasta que el abrazo fue completo y su cara quedó cerca de su cofia blanca y de su pelo negro. Oyó el corazón de Visila golpear contra su pecho, y también la oyó respirar sobre su oreja con agitación. Se le ocurrió besarla en el cuello, en ese punto donde había quedado varado. La besó con la punta de los labios, rozándola suavemente, saboreándola, deslizó sus labios hasta la oreja. Quería decirle miles de cosas, pero no había palabras. Tan solo logró proporcionarle más caricias y absorber su aroma. Se apartó un poco para verla, la encontró con los ojos cerrados, apreciando la intensidad de las caricias. Recorrió con sus dedos su rostro suave y delicado y luego le apretó los labios con escrupulosa necesidad. Palpó esos labios gruesos y sugerentes con la yema de sus dedos, y deseó besarla. Buscó su aprobación, pero volvió a encontrarse con los ojos cerrados de Visila. Era como si no necesitara permiso. Como si esa mujer le hubiera pertenecido desde siempre, como si él le perteneciera a ella también. Eran esclavos el uno del otro y por motivos muy diferentes a los políticos o económicos. No, de hecho, no había motivos, solo el decreto divino en el que sus dos caminos habían sido escritos el uno al lado del otro. Con el mismo ritmo pausado que habían llevado durante los últimos minutos, él colocó sus labios sobre los de ella y la besó. Ese punto fue inolvidable. Samuel supo que jamás podría olvidar esa sensación y sintió una agonía casi mortal, la apretó más contra él y succionó su carne con un placer infinito e inexplicable. Notó las manos de Visila sobre sus hombros y percibió su vibración. «Milord», pidió ella, apartándose de sus labios y de su beso. Lady Ivano. Susurró él. Milady. La única dama que ha sido capaz de robarme el sentido hasta ahora. No soy una dama, milord, lo enfrentó ella, solo soy una sirvienta, se apartó de él y le dio la espalda. No pienso pedirle disculpas, Visila. Se levantó de la cama. Ni pienso recular. No ha sido nada más que un desliz, negó ella, no es la primera vez que ocurre esto, milord. Muchos señores han pretendido yacer con sus doncellas. ¿Es así como me consideras? Se molestó y la cogió por el brazo para obligarla a mirarlo. ¿Crees que estoy ejerciendo mi poder para obligarte a hacer algo que no deseas? Me consta que es un buen señor, un caballero justo que defiende a alguien cuando cree que está siendo tratado injustamente. Pero no confunda su compasión con... ¿Compasión? ¿Así que estas son sus conclusiones? O bien pretendo aprovecharme de usted, o bien me da lástima. Creo que no sería tan difícil para usted concluir que, simple y llanamente, soy un hombre a punto de enamorarse de una mujer. Tiene razón, milord, no sería difícil, tan solo imposible, sonrió ella sin sonreír verdaderamente. Soy negra, milord. Y no cualquier negra, milady, mi negra, sé lo que he sentido, y no pienso renunciar a ello. ¿Cómo puede estar tan seguro de algo por unas cuantas caricias?
Es usted un señorito joven, y apuesto con toda la vida por delante, no puede estar tan seguro de algo. Veo que desconoce el significado del amor verdadero. Hay amores que se bastan con una simple mirada, un simple roce, para perdurar toda una vida. No soy un hombre inexperto, aunque no me considero un libertino, y sé que esto. Volvió a acariciarla en el cuello, y a sentir ese centenar de cosquillas en su piel. Ocurre raras veces en la vida. Hay personas, muy desgraciadas, a las que no les ocurre nunca. Pero hay otras. Le susurró mientras deslizaba su dedo blanco por encima de su piel negra. Más afortunadas. ¿Qué digo? Muy afortunadas. A las que les ocurre una vez, y esa vez, querida Visila, hay que aferrarse a esa vez, cogerla entre las manos, y protegerla con la vida si es necesario. De lo contrario, si consentimos que esto se pierda, condenaremos nuestros corazones a vivir una vida miserable y vacía. Milord, suspiró ella y los ojos se le aguaron. ¿Quiere casarse conmigo, milady? Milord, ha perdido usted el juicio, rió Visila, y esa fue la primera vez que la vio reír. Sus labios se curvaron con belleza exquisita hacia arriba, y sus dientes blancos y bien puestos salieron a relucir. ¡Qué hermosa era! Y cuán seguro estaba, sin pensarlo dos veces, que esa era la mujer de su vida. Porque el amor, aquel que era verdadero, no entendía de razones ni de lógicas, ni de esperas ni de postergaciones. Él supo desde ese instante, desde esa noche, que ella era su amor verdadero, y lo sería todo.